¿cómo empezaste a vivirlo vos? ¿Cuándo empezaste a vivirlo vos y qué te pasó? El primer vestigio de que Ariel tenía, por lo pronto, intenciones de consumir sustancias, que yo en ese momento no tenía ni idea del significado que tenía el consumo y la adicción. Para mí era todo lo mismo, era muy pibe él, tenía 11 años, había una ficción en aquel momento en donde los actores que interpretaban esa ficción tenían un hijo adolescente y el hijo plantaba dentro del armario de la pieza marihuana. Y entonces Ariel, en un almuerzo familiar, me dice: papá, ¿vos me dejarías plantar una plantita de marihuana? 12 años tenía, 13, ponele. Sí. Y yo le dije: estás en pedo, ¿pero qué me estás hablando? ¿Viste? Esa cosa de pensar que me estaba embromando y terminar pensando, ¿por qué me lo preguntó? En ese momento le dije que no, por supuesto hizo todo lo contrario, para eso son adolescentes los adolescentes. Sí. Pero ahí me empecé a preguntar, che, ¿y este tendrá algo que ver con el consumo de marihuana? Al poco tiempo él me contó que fumaba marihuana, por ahí a los 14, y se construyó un discurso de cultura canábica y toda esta cuestión que está muy presente en los medios, que lo transformaba prácticamente era un agricultor, él, ¿viste? O sea, una persona que iba a vivir de esto y que esto era saludable. No niego que la marihuana tiene potencialidades desde el punto de vista de la salud muy importantes, pero en el caso de mi hijo utilizó esa construcción para encubrir lo que le estaba pasando por dentro, que era evidentemente el tránsito por otras sustancias. Él ya había transitado por el alcohol, no de manera en ese momento problemática, pero sí ya era un tomador de cerveza bastante habitual, con 15 años, ponele, 16. Y en aquel momento yo no terminé de entender que eso iba a ser un problema, hasta que empezó a derrumbársele la vida. Mira, desde que empezamos a hablar de la cuestión hasta que Ariel se derrumba deben haber pasado 2 años aproximadamente. La vida de un adicto empieza a derrumbarse cuando empieza a romper con las rutinas que tiene preestablecidas, cuando empieza a decir cosas que no se comparecen con lo que hace. O sea, no puede tener alineado lo que siente, lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Hasta que un día una novia de él, en ese momento, una chica con la que él salía, con la que yo sabía que él consumía marihuana, me llama para decir: tenés que ayudarlo, Ariel, porque Ariel está mal. Y yo le digo: ¿qué es? ¿El tema del porro? Y me dice: no, es mucho más allá del porro, me dice. Con nuestro amigo común, Nacho Ramírez, hicimos un montón de notas con historias de familias que tenían el drama de tener un adicto, y nunca imaginé que me iba a pasar a mí. ¿Entendés? Cuando vos recibís ese llamado de la novia de Ariel, ¿recordás lo que te pasó? En el momento, emocionalmente estoy hablando, siempre trato de ir ahí. En ese momento sentí que se me caía, dije: ¿qué habrá pasado? Lo tenía cerca Nacho, que es un amigo entrañable, y Nacho me dijo: pará, tranquilo, viste cómo me conoce. Tranquilo, vení, vamos a hablar. Hablamos, ella venía percibiendo esta situación, y me dijo: ¿por qué no hablas con alguien que te pueda ayudar? Y me derivó a un lugar, que es donde finalmente terminamos haciendo el primer tratamiento con Ariel. Justo en ese momento firmaba el contrato para hacer mi primer libro. El primer libro se llama País Narco. Increíble. Insólito. ¿No? Increíble. Insólito. Y yo volvía muy contento de la reunión en Sudamericano, donde habíamos hecho. Volví a casa, y cuando llego a casa, en ese momento yo vivía con mi mujer, mi pequeña hija Emilia, que tenía 1 año. Cuando yo entro a casa, la veo a Virginia con a Emilia en brazos, temblando. Y me mira, y sin decirme palabra, me mira como diciendo: andá para el fondo. Y yo voy para el fondo, y cuando llego al fondo estaba Ariel, totalmente sacado, pegándole al vidrio, había roto el vidrio de la puerta de su habitación y estaba pegándole a la pared. Digo: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé qué le pasaba, pero estaba enloquecido, no sé qué había ocurrido. Y yo lo quiero abrazar, me empuja, me tira al piso y sale corriendo. Y yo lo corro atrás, gana la calle, y lo alcanzo, lo agarro así y le digo: yo no voy a dejar que te mates. Yo no te voy a dejar. Y entonces él me abraza y se quiebra, ¿viste? El chabón, yo sentí que se me desplomaba en el cuerpo. Y entonces ahí me dijo: necesito que me ayudes.
y empezamos el largo camino de un primer tratamiento. Ariel tenía 16 años en ese momento. La primera reunión la tenemos en este centro de asistencia con un especialista, y había un médico y un psicólogo, y nosotros. Y entonces, la pregunta que le hace el médico, ¿qué tal Ariel? ¿Qué se llama? ¿Por qué estás acá? Porque tengo un problema con las drogas, le dice Ariel. Y dice, ¿qué consumís? Y ahí el chabón empieza a enumerar lo que consumía. Y yo, era Mendeleev y la tabla de los elementos, te lo juro. Yo lo miré como diciendo, hijo de puta, ¿de dónde sacaste esto? Porque empezó, crack, esto, keta, aquello, lo otro. Empezó a nombrar sustancias que yo no sé ni lo que mierda era, MDM. La primera vez en mi vida que las escuchaba, Gastón. Bueno, evidentemente, y terminó diciendo, bueno, soy un politóxico, dijo. Ahí entendí que el problema no era qué sustancia. Ni siquiera el problema era la sustancia. No. Porque, ¿por qué te introducís algo en el cuerpo que altera tu percepción? Esa fue la pregunta que yo recurrentemente me hice durante mucho tiempo. O sea, cuando estás con un amigo, te tomás un vaso de vino, te desinhibe, tal vez, o un vaso de alcohol, porque te desinhibe, porque te permite disfrutar. Ahora, ¿en qué punto vos perdés control de eso y se termina transformando en una alteración real de la percepción? ¿Y por qué razón? Claro, la primera reacción que tenés como padre de un adicto, te asustás, no sabés qué hacer. Mi amigo, Nacho, ¿qué hago, Nacho? Y como el que conoce esos demonios, sabe cómo indicarte el camino. Sí. Y por eso me ayudó mucho. Después sobrevino otra etapa, que es la bronca. O sea, lo querés cagar a trompadas. Decís, pero qué hijo de puta. Claro, porque si vos te tomás en serio el compromiso de acompañarlo, tu vida se altera. Claramente. Yo dejé de laburar, Gastón. Claramente. Yo sí que tuve patrones en ese momento que me dijeron, bueno, laburás de tu casa, pero yo hacía un programa de radio la primera mañana, lo tuve que dejar. Y en ese momento, a esos patrones, a esa gente, ¿le podías contar? ¿Le contaste lo que estabas pasando? ¿Lo que estaba pasando en la familia? A uno de ellos sí, tuve la oportunidad de contarle la situación. Por supuesto, una persona mayor, entonces no abundé en detalles, Sí. pero una persona, un tano de esos, viste, que también familiares, que me dijo, Mauro, lo importante es la familia. Vos escribí una nota desde casa, ocupate de tu hijo, que es lo más importante. Che, loco, te puede pasar A esto. cualquiera. Y esto no es un problema de clase social. Vos podés vivir en Recoleta o en la 1114. La droga nos atraviesa a todos. La adicción es un problema que tiene que ver con las angustias de una sociedad que te atraviesa por todos lados. Cuando llega el momento en el que vos entendés que un adicto es un enfermo, Sí. o sea, es como querer cagar a trompada a un pibe que tiene Cáncer, diabetes o sí, cáncer, ¿viste? Decir, che, loco, yo te tengo que acompañar. Entonces empezás a sentir la responsabilidad, el peso que tiene tu rol ahí. Sí. ¿Por qué? Porque vos un adicto lo podés encerrar. De hecho, en un momento determinado, Ariel se nos va de las manos la situación. En el medio del tratamiento, Ariel tiene una recaída y esa recaída termina en que tengamos que tomar la decisión de llevar la instancia terapéutica a una situación más dura, como es un encierro en una comunidad, primero en un psiquiátrico y luego en una comunidad terapéutica. Pero en el momento que vos estás haciendo un ambulatorio, un tratamiento ambulatorio, el rol de los padres, el rol de su entorno sano, es fundamental, porque el adicto no puede salvarse si no tiene las tablas de las cuales agarrarse, ¿viste? No. Muy difícil el camino de salvarse en soledad. Entonces ahí, cuando tomás conciencia de eso, te pones la camiseta del tema y decís, yo soy el padre de un adicto, loco, y me hago cargo de eso. Y me hago cargo que yo también soy corresponsable de esa adicción por no haber escuchado, por no haber estado cuando tuve que estar, por haberme la pasado laburando horas y horas. Y esto no es que te autoflagelás, ¿eh? Entendés que la única manera de suplirlo es haciendo lo contrario. ¿Mucho dolor en esa época, Mauro? Culpa. Viste que la culpa es judío-cristiana, nosotros, que yo tengo 12 años Vivimos. ¿entendés? Decís, la puta madre, mirá lo que hice como padre.